El período de los jueces en Israel es uno de los momentos más complejos e intrigantes de la narrativa bíblica. Después de la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel vivía en una tierra llena de desafíos externos e internos. Sin un rey y sin un liderazgo unificado, cada tribu vivía de manera independiente, respondiendo principalmente a sus propios líderes tribales. Esta descentralización trajo momentos de paz, pero también muchas crisis, ya que el pueblo frecuentemente caía en la idolatría, alejándose de las leyes y preceptos de Dios. Jueces, capítulo 2, versículo 16. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. La ausencia de una figura central y los constantes ataques de pueblos vecinos llevaron a Israel a enfrentar muchos conflictos y períodos de opresión. Dios, en su misericordia, levantaba jueces, líderes elegidos para guiar al pueblo y restablecer la justicia. Estos jueces eran líderes carismáticos, algunos conocidos por hazañas heroicas y batallas, mientras que otros mantenían la paz en tiempos más tranquilos. Cada juez poseía características únicas, reflejando la diversidad y la complejidad del pueblo de Israel. Jueces, capítulo 2, versículo 18. Además de ser guerreros y gobernantes, los jueces de Israel también ejercían un papel espiritual fundamental. Eran mediadores entre el pueblo y Dios, guiando a la nación de regreso a la alianza cuando ésta se desviaba. La influencia de estos líderes variaba según las necesidades de cada generación, pero todos tenían una misión en común: preservar la fe y el pacto que Israel había hecho con el Dios Altísimo en el desierto de Sinaí. Durante esos años, el pueblo de Israel experimentó una constante alternancia entre períodos de paz y opresión. Los jueces surgían en momentos de crisis, cuando la nación clamaba por ayuda y liberación. Este ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación es un tema central en el libro de Jueces, mostrando la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la lejanía espiritual. Cada nuevo juez era una respuesta de Dios al arrepentimiento del pueblo. El período de los jueces duró varias generaciones, hasta el establecimiento de la monarquía con Saúl. Los jueces menores, como Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón, fueron parte de esta historia y aunque no son mencionados tanto, su liderazgo fue esencial para mantener la paz y la unidad entre las tribus. Son ejemplos de cómo Dios puede utilizar líderes para traer estabilidad y continuidad, incluso en tiempos de paz aparente. Estos jueces cumplieron roles fundamentales que merecen ser recordados y analizados. Jueces, capítulo 10, versículo 1. La organización tribal en Israel era tanto una bendición como un desafío para la unidad de la nación. Cada tribu tenía sus propias características y tradiciones, además de una fuerte identidad regional. Tras la muerte de Josué, esta autonomía se volvió más evidente y con el paso de los años aumentaron las rivalidades y conflictos internos. Esta fragmentación impedía que Israel se defendiera de manera unificada contra amenazas externas, volviendo a las tribus vulnerables a ataques e influencias extranjeras. Jueces capítulo 1 versículo 27. La fragmentación tribal no era solo política, sino también espiritual.
Cada tribu a menudo se volvía a divinidades locales y adoptaba prácticas religiosas de los pueblos vecinos, lo que debilitaba la fe monoteísta enseñada por Moisés. Este sincretismo religioso era condenado por Dios, ya que desviaba el corazón del pueblo y los alejaba del pacto original. En momentos de crisis, la falta de unidad y la debilidad espiritual hacían que Israel sufriera las consecuencias de su alejamiento. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 23. Para restaurar el orden y recordar al pueblo sus compromisos espirituales, Dios permitía que los jueces asumieran el liderazgo. La función de estos jueces incluía resolver conflictos entre tribus, fortalecer la fe en Dios y asegurar que se siguieran las leyes dadas a Moisés. La descentralización, aunque traía dificultades, también permitía que cada juez se acercara más a su propia tribu, conociendo sus necesidades y desafíos específicos. La independencia tribal significaba que el liderazgo de un juez rara vez se extendía a todas las tribus al mismo tiempo. Esto permitía que Dios levantara varios jueces de diferentes tribus, como Tola de Isaacar y Jair de Manasés, atendiendo cada uno una región y una necesidad específica. Estos líderes se convirtieron en símbolos de protección y fueron utilizados por Dios para restaurar la justicia y la paz, incluso en un sistema sin centralización política. Jueces capítulo 10, versículo 3. A pesar de los desafíos, la fragmentación tribal también mostraba la riqueza cultural y espiritual del pueblo de Israel. Cada tribu aportaba una contribución única al todo, y los jueces menores son ejemplos de cómo Dios utiliza la diversidad para cumplir sus propósitos. Con sus diferentes características, sirvieron a Israel según la necesidad, ayudando a preservar el carácter y la identidad del pueblo en medio de un mundo de influencias extranjeras. Números capítulo 24, versículo 5. Los llamados jueces menores, como Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón, se describen de manera más breve en el libro de Jueces, pero su papel es significativo. A diferencia de jueces como Débora y Gedeón, que enfrentaron conflictos militares intensos, estos líderes ejercieron una función más administrativa y de preservación de la paz. Su actuación fue esencial para mantener el orden y la continuidad en Israel, y su gobierno trajo períodos de estabilidad que no requirieron grandes batallas. Jueces, capítulo 12, versículo 8. Estos jueces eran en su mayoría de familias grandes e influyentes que poseían vastas tierras y prosperidad, algo que también reflejaba un liderazgo fuerte en sus regiones. Ibsán, por ejemplo, tenía 30 hijos y 30 hijas, una familia numerosa que representaba alianzas con otras tribus. Su liderazgo se caracterizó por la construcción de lazos entre familias y tribus, lo que fortaleció la cohesión social de Israel en tiempos de paz. Otro punto interesante sobre estos jueces es la elección de Dios por líderes que fueran capaces de conducir a Israel en tiempos de paz, cuando los desafíos internos eran predominantes. Tola y Jair, por ejemplo, gobernaron durante varias décadas sin conflictos, lo que indica que su misión era mantener el orden y el bienestar del pueblo, sin necesariamente entrar en guerras. Esto muestra que el liderazgo de los jueces era multifacético y se adaptaba a las necesidades de cada período. Jueces, capítulo 10, versículo 1. La importancia de estos jueces menores también se revela en la continuidad que proporcionaron. A lo largo de varias generaciones, Dios levantó a estos líderes de diferentes tribus para recordar al pueblo su presencia y liderazgo. No fueron elegidos solo por su capacidad militar, sino por su habilidad para preservar la fe y el pacto con Dios, incluso en tiempos de paz. Cada juez servía de manera estratégica para mantener la estabilidad social y espiritual. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6.
Estos jueces menores son ejemplos de cómo el liderazgo puede ejercerse de manera silenciosa y estable, sin necesidad de grandes hechos. Incluso sin el destaque de otros, fueron esenciales para la preservación de Israel. Y sus nombres son recordados como hombres de Dios que supieron cuidar de su pueblo en tiempos de paz. Representan la fidelidad divina en mantener el cuidado y el gobierno sobre Israel en todas las circunstancias. Tola, de la tribu de Isaacar, es uno de los primeros jueces menores mencionados en la Biblia. Su gobierno ocurrió poco después de la muerte de Abimelech, un tiempo de gran desorden en Israel. La mención de que Tola se levantó para salvar a Israel indica que asumió el liderazgo en un período de crisis. Se estableció en Samir, en la región montañosa de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años, período en el que promovió la paz y la estabilidad para el pueblo. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. La tribu de Isaacar era conocida por su devoción a la sabiduría y por sus líderes sensatos. Tola parece haber representado estas características en su liderazgo, ayudando a reconstruir la estabilidad tras los conflictos de la época de Abimelech. Aunque no hay mención de batallas, su liderazgo fue fundamental para consolidar la paz en Israel. Su presencia dio continuidad al gobierno de los jueces y trajo esperanza al pueblo. Jueces capítulo 5 versículo 15. Tola representa un liderazgo que, aunque silencioso, tuvo un gran impacto en la vida cotidiana de Israel. En un tiempo en que las tribus frecuentemente se alejaban de Dios y de sus leyes, Tola fue un líder que buscó mantener la fidelidad al pacto. Su vida y servicio fueron un testimonio de cómo se puede lograr la paz a través de la sabiduría y la obediencia a la voluntad divina. Números capítulo 10, versículo 35. Su legado está ligado a la preservación del pueblo de Israel. Incluso sin guerras o victorias grandiosas, Tola es recordado como alguien que supo administrar la paz y mantener al pueblo unido. En tiempos de prosperidad y seguridad, se destacó por su capacidad de preservar el orden y fortalecer los lazos tribales, sirviendo como un ejemplo de liderazgo comprometido y celoso. A lo largo de su liderazgo, Tola mantuvo al pueblo en armonía, y su vida sirve como recordatorio de que el verdadero liderazgo no se basa solo en grandes hechos, sino también en el mantenimiento de lo que es justo y correcto. Él es un ejemplo de cómo la sabiduría y la calma pueden ser fuerzas poderosas en tiempos de estabilidad y paz, protegiendo a la nación de influencias externas e internas que podrían comprometer la fidelidad al Señor. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Durante los 23 años del gobierno de Tola, Israel experimentó un periodo de tranquilidad y seguridad. Esta estabilidad permitió que el pueblo se concentrara en su vida cotidiana, sin la constante amenaza de guerras.
Al asumir el liderazgo tras la muerte de Abimelech, Tola trajo un gobierno que buscaba sanar las heridas dejadas por la inestabilidad y reconstruir la confianza en las tradiciones y leyes dadas por Dios. Jueces, capítulo 10, versículo 2. Tola ejerció su liderazgo de manera ejemplar, dedicándose a fortalecer los lazos de su tribu y asegurando que el pueblo siguiera las directrices espirituales que habían sido entregadas a Moisés. Entendió que la paz verdadera venía de la obediencia a los mandamientos de Dios y por ello se dedicó a restaurar el respeto y la práctica de estas leyes entre el pueblo. Este compromiso ayudó a evitar que Israel se desviase hacia la idolatría y las prácticas de los pueblos vecinos. Su liderazgo puede verse como un ejemplo de cómo la fidelidad a Dios produce frutos de paz y estabilidad. A diferencia de otros períodos en que Israel fue oprimido, Tola gobernó sin grandes conflictos, y su dedicación aseguró que las tradiciones fueran mantenidas. Él es un ejemplo de cómo la fe puede conducir a la armonía y al fortalecimiento de las comunidades, evitando las divisiones internas que eran comunes en la época. Este período de tranquilidad también fue importante para el desarrollo de la identidad cultural y espiritual de Israel. Tola, al evitar confrontaciones y mantener al pueblo en paz, garantizó que cada tribu preservara su herencia y sus tradiciones. Esta continuidad ayudó a preparar a Israel para futuros liderazgos, demostrando que, incluso en tiempos de paz, la fidelidad y la obediencia son esenciales para la prosperidad y seguridad de la nación. Josué, capítulo 24, versículo 15. La estabilidad promovida por Tola no fue solo social, sino también espiritual. Trajo paz al pueblo y protección contra las influencias que podrían alejarlos de Dios. Su gobierno representa la importancia de un liderazgo íntegro y dedicado al bienestar del pueblo, y su historia es un recordatorio de que el verdadero éxito se encuentra en la fidelidad y la justicia. Tola fue un hombre simple, pero un ejemplo de cómo Dios puede usar a líderes para promover la paz y la prosperidad en tiempos de calma. Salmos capítulo 34, versículo 14. Jair, de la tribu de Manasés, fue el sucesor de Tola y gobernó Israel durante 22 años, siendo recordado por su influencia en la región de Galaad. La Biblia relata que tenía 30 hijos, cada uno montado en un asno y gobernando sobre 30 ciudades conocidas como Jabote Jair. Este detalle indica que su liderazgo estaba marcado por la prosperidad y el control sobre una vasta área. Sus 30 ciudades formaban un tipo de red de protección y autoridad local, fortaleciendo la estabilidad de la región. La región de Galaad era un área montañosa y estratégica para Israel, haciendo frontera con naciones vecinas como Moab y Amón. Esta posición hacía a Galaad susceptible a ataques e influencias externas, pero también servía como un punto de defensa. El liderazgo de Jair sobre Galaad reforzó a Israel, protegiendo al pueblo de influencias extranjeras y ayudando a mantener la identidad y la fe de la nación. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 10. El énfasis en la familia de Jair, sus 30 hijos y las 30 ciudades revela un sistema de liderazgo descentralizado pero efectivo. Cada hijo gobernaba una ciudad, lo que no solo mantenía el orden sino que también consolidaba el control de la tribu de Manasés sobre la región. Este modelo de gobierno tribal trajo estabilidad a Israel y facilitó alianzas dentro y fuera de la tribu de Jair, garantizando protección y unidad entre los israelitas. La importancia de Galaad durante el gobierno de Jair también está relacionada con el carácter próspero y bien organizado de la tribu. Su liderazgo, aunque pacífico, consolidó los valores y tradiciones de Israel en un tiempo en que la proximidad a otros pueblos podría fácilmente llevar a la asimilación de prácticas idólatras. Jair
con su modelo de gobernanza, protegió la integridad espiritual de Israel y preservó la independencia cultural y religiosa. Números capítulo 32, versículo 39. Jair fue así un juez cuyo gobierno promovió la prosperidad y la unidad, sin necesidad de batallas. Su legado es un ejemplo de cómo la sabiduría administrativa y la unión familiar pueden promover paz y estabilidad. Representa un modelo de liderazgo centrado en la preservación de la identidad y en la promoción del bienestar de Israel, contribuyendo a la continuidad de los valores y tradiciones israelitas. La Biblia presta especial atención a la familia de Jair, mencionando a sus 30 hijos como líderes sobre las 30 ciudades de Galaad. Este detalle revela un modelo de liderazgo en el que la familia desempeñaba un papel central en el mantenimiento del orden y la paz. Al colocar a sus hijos como gobernadores, Jair estableció un sistema de confianza y lealtad, una alianza tribal que fortaleció la seguridad de la región y protegió la continuidad de su liderazgo. Jueces capítulo 10, versículo 4. En el contexto de Israel, la estructura familiar tenía gran importancia y las alianzas formadas a través de matrimonios y descendencia fortalecían la cohesión social. La elección de Jair de involucrar a su propia familia en su liderazgo sugiere que veía a la familia como un medio para proteger y perpetuar los valores y tradiciones israelitas. Esta práctica también impedía que divisiones internas amenazaran la paz y la estabilidad de la región. La influencia de Jair y sus hijos sobre las 30 ciudades también representa una forma de descentralización, donde cada hijo actuaba como líder regional. Esta estructura permitía que Jair mantuviera el control sobre Galaad de manera eficiente y cercana a la realidad local. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Este estilo de liderazgo favoreció el mantenimiento de una sociedad armoniosa y fiel a los valores de Israel, al mismo tiempo que evitaba la excesiva centralización del poder. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Estas alianzas familiares y tribales fueron fundamentales para garantizar que Israel permaneciera unido en un período en que la división tribal era una amenaza constante. Cada hijo de Jair representaba un núcleo de protección y liderazgo, y esta distribución de poder sirvió para proteger a Israel de amenazas externas y fortalecer los lazos internos. Por lo tanto, la alianza tribal fue una de las mayores contribuciones de Jair a la unidad de Israel. Jueces, capítulo 11, versículo 2. El liderazgo de Jair y la influencia de su familia son un ejemplo de cómo las alianzas pueden traer estabilidad y seguridad. Al mantener el liderazgo en una estructura familiar, Jair ayudó a fortalecer la fe y la cohesión social de Israel. Su gobierno se caracterizó por la paz, y su familia desempeñó un papel crucial en la preservación de la estabilidad regional y de la identidad espiritual de la nación.
Éxodo, capítulo 34, versículo 24. El período de 22 años de liderazgo de Jair se caracterizó por una paz notable en Israel. Esta paz no era solo una ausencia de guerra, sino también una estabilidad interna que permitió al pueblo vivir y prosperar de acuerdo con los mandamientos de Dios. Al garantizar protección y buena gobernanza en Galaad, Jair aseguró que el pueblo de Israel pudiera concentrarse en sus prácticas espirituales y en su vida familiar y comunitaria. Este tiempo de paz permitió que la nación de Israel fortaleciera su identidad y mejorara sus prácticas religiosas. En lugar de enfrentar invasiones o crisis internas, el pueblo pudo mantener su devoción a Dios y alejarse de las prácticas paganas que frecuentemente amenazaban su fidelidad. La estabilidad bajo el liderazgo de Jair permitió que el pueblo rescatara las tradiciones y siguiera los preceptos de la ley de Dios. Levítico, capítulo 20, versículo 26. La paz durante el gobierno de Jair también trajo beneficios para la economía y el bienestar del pueblo. Sin la necesidad de movilización para guerras, los israelitas pudieron dedicarse a la agricultura, al pastoreo y al fortalecimiento de las ciudades. Este periodo fue, por lo tanto, una oportunidad de crecimiento y prosperidad, donde el enfoque estaba en mejorar la calidad de vida y en vivir conforme a la voluntad de Dios. Números, capítulo 24, versículo 6. El liderazgo de Jair, centrado en la paz, era un reflejo de su fe y de su compromiso con el bienestar del pueblo. Creía que la verdadera seguridad venía de la obediencia a Dios y que la paz era una bendición divina. Su administración no se basaba en la fuerza militar, sino en la protección y la fidelidad al pacto con Dios, buscando la armonía entre las tribus y la cercanía a las tradiciones. La paz que Jair trajo a Israel fue un testimonio del favor de Dios sobre la nación. Durante su gobierno, el pueblo pudo fortalecerse espiritualmente y vivir de acuerdo con las enseñanzas que habían recibido. La paz era una señal de que Dios estaba con el pueblo, y el gobierno de Jair demostró que cuando Israel obedecía y permanecía fiel, recibía protección y prosperidad como recompensa. Ibsán, de la ciudad de Belén, fue juez de Israel durante 7 años y es conocido por su gran familia, con 30 hijos y 30 hijas. Su elección de casarlos con personas fuera de su familia muestra una estrategia de alianza a través de matrimonios, una práctica común en el contexto antiguo para fortalecer los lazos entre clanes y tribus. Al promover estas alianzas, Ibsán contribuyó a la paz y la cohesión social en Israel, fortaleciendo los lazos entre las tribus. Jueces, capítulo 12, versículo 9. Los matrimonios arreglados por Ibsán no eran solo compromisos familiares, sino una forma de integrar diferentes grupos dentro de la sociedad israelita. Cada unión fortalecía las conexiones entre las tribus y consolidaba una red de apoyo y cooperación mutua. Este tipo de alianza fue fundamental para promover la paz y la unidad en una época de grandes desafíos políticos y espirituales para Israel. Números, capítulo 36, versículo 8. Además, el gobierno de Ibsán y su red de alianzas familiares promovieron la estabilidad en Israel sin la necesidad de recurrir al uso de la fuerza. Estos vínculos ayudaron a reducir las rivalidades y a promover un ambiente de colaboración entre las tribus, lo que contribuyó a la paz y la armonía. Ibsán utilizó su gran familia como un recurso para unificar Israel y mantener la paz sin recurrir a conflictos ni imposiciones. Proverbios capítulo 29, versículo 17. El liderazgo de Ibsán refleja un modelo de paz a través de estrategias sociales, demostrando cómo las alianzas familiares y las relaciones entre clanes pueden ser instrumentos de estabilidad. Gobernó sin la necesidad de enfrentamientos, mostrando que el cuidado de la familia y las alianzas pueden promover la armonía en una sociedad fragmentada.
Su liderazgo fue una respuesta a los desafíos internos de Israel, manteniendo la unidad y la paz entre el pueblo. Jueces, capítulo 12, versículo 8. Con esta red de alianzas, Ibzán dejó un legado de paz y cohesión. Su liderazgo es un ejemplo de cómo, incluso sin grandes batallas, es posible influir positivamente en la nación. Utilizó la familia y las alianzas para promover la paz y fortalecer la unidad de Israel, mostrando que la fidelidad a Dios y el compromiso con los demás son las verdaderas fuerzas que mantienen a una nación segura y próspera. Salmos, capítulo 27, versículo 1. Belén, la ciudad natal de Ibzán, era un lugar de importancia significativa en Israel, no solo por su papel en la historia de Ibzán, sino también por su simbolismo espiritual y cultural. Durante su gobierno, la ciudad se convirtió en un centro de paz y prosperidad, sirviendo como base para las alianzas familiares de Ibzán y un ejemplo de organización social y estabilidad. La ciudad floreció bajo su liderazgo, demostrando que una ciudad piadosa podía ser un faro para el resto de Israel. Jueces, capítulo 12, versículo 8. La vida en Belén durante el gobierno de Ibzán estaba marcada por la tranquilidad y la seguridad. Las familias se dedicaban al cultivo y al pastoreo, viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios. La prosperidad y la paz fueron el fruto del liderazgo justo de Ibzán, que promovió la estabilidad e incentivó la cooperación entre las tribus. Belén se convirtió en un símbolo de armonía y en una ciudad que reflejaba el propósito de Dios para Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 11. La prosperidad en Belén también era señal del favor de Dios sobre la nación. Ibzán, como líder, demostró fidelidad y lealtad al Señor, y su liderazgo trajo paz a la ciudad y a las tribus a su alrededor. Las alianzas que formó sirvieron de ejemplo para otras regiones, mostrando que cuando el pueblo permanecía fiel, la prosperidad y la seguridad se volvían evidentes. Salmos, capítulo 128, versículo 5. En Belén, se orientaba a las familias a seguir las tradiciones y a mantener los valores espirituales, y Ibzán fue fundamental para promover esta armonía. Fomentaba el respeto a las leyes y animaba los lazos de amistad y cooperación, creando una atmósfera de confianza entre el pueblo. Get lost in the acoustic brilliance of 3D audio that surrounds you. Feel the embrace of the massage seats that adapt to your every move. Experience the warmth of a vehicle that welcomes you as you approach. We could tell you what makes a Lincoln SUV so extraordinary, but don't take our word for it. Take it on a test drive at the Lincoln Summer Invitation, with exclusive offers on now, only at your local Lincoln retailer. Where's that presentation you need for your boss? Slack? Email? Drive? Lost, like your sanity, after wasting hours searching 76 tabs. Your work tools shouldn't take so much work. Dropbox Dash finds what you need fast across all your work apps, so you can focus on what matters. Spend less time searching, more time creating. Learn more at dropbox.com/dash. This episode is brought to you by Progressive, a leader in boat insurance. Welcome aboard to Carefree Boating. Here, we don't worry about the what-ifs, because we explore with Progressive Boat Insurance for as little as $100 per year for a basic liability policy. Progressive also offers a variety of other coverages and can help you cover repair costs when you need it. And with discounts like multi-policy, safety courses, responsible driver, and more, your mind can really float free. Cruise on over to Progressive.com to get a quote today and see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Rate and discounts not available in all states or situations. La vida en Belén reflejaba la paz que Israel experimentaba y simbolizaba un modelo de vida centrada en la fidelidad a Dios. Jueces, capítulo 12, versículo 9. Así, la vida en Belén durante el gobierno de Ibzán es recordada como un tiempo de seguridad y abundancia. Su gobierno promovió no solo la paz, sino una sociedad que vivía los mandamientos y que reconocía el liderazgo divino en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Ibzán dejó un legado de fe y armonía que sirvió como modelo para Israel y preparó a la nación para tiempos futuros de desafíos y renovación espiritual. Deuteronomio capítulo 28 versículo 2. Elom, de la tribu de Zebulón, gobernó Israel durante 10 años y trajo paz a su pueblo. Su liderazgo estuvo marcado por la estabilidad, sin registros de conflictos o batallas significativas. La tranquilidad de este período revela el compromiso de Elom en preservar el orden y la seguridad entre las tribus de Israel. Jueces, capítulo 12, versículo 11. Zebulón era una tribu situada al norte de Israel, en una región de influencia cultural y comercial. El liderazgo de Elom fortaleció esta área, asegurando que la paz y la prosperidad reinara. Esta seguridad permitió que la tribu de Zebulón se centrara en su desarrollo y en la fidelidad a los mandamientos divinos. Josué, capítulo 19, versículo 16. El gobierno pacífico de Elom evidencia el papel de los jueces menores como mantenedores de un liderazgo estable y espiritual, incluso sin logros militares. Su actuación discreta es un ejemplo de cómo el orden social puede mantenerse por la fidelidad y la paz, valores centrales para el pueblo de Dios. Jueces, capítulo 12, versículo 12. Además de la paz, Elom trajo cohesión y unidad a Zebulón. Su presencia y liderazgo constantes preservaron la fe y evitaron que la tribu se volviera a prácticas paganas, comunes en la época. Se le recuerda como un líder comprometido con la pureza espiritual de Israel. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Así, la vida y liderazgo de Elom representan una era de paz y obediencia. Zebulón, bajo su gobierno, floreció como una tribu dedicada a Dios y fiel a las leyes del Altísimo. Elom es un ejemplo de cómo la estabilidad es una bendición para el pueblo, resultado directo de la fidelidad a Dios. Salmos, capítulo 34, versículo 14. Elom es conocido como un gobernante silencioso, ya que no dejó registros de grandes hazañas, sino de paz constante. Su liderazgo discreto garantizó que la nación prosperara sin la necesidad de guerras, lo que ayudó a fortalecer la unidad interna de Israel. Jueces, capítulo 12, versículo 11. Durante esos 10 años, la tranquilidad fue fruto de un liderazgo que respetaba la alianza con Dios y las tradiciones de Israel. El ejemplo de Elom muestra que, incluso sin grandes eventos, es posible ser un líder efectivo e influyente al buscar la paz y el bienestar del pueblo. Salmos capítulo 125, versículo 2. Elom comprendía el valor de la obediencia y la simplicidad. Creía que la paz venía de Dios y que la verdadera seguridad de Israel estaba en seguir sus caminos. Su liderazgo es una inspiración de cómo se logra la tranquilidad mediante la fe y la devoción. Proverbios capítulo 16, versículo 7. La figura de Elom muestra el valor de un liderazgo espiritual por encima de todo. Cuidó de Zebulón con integridad, siendo un ejemplo de juez que priorizaba la espiritualidad y la paz como fundamentos de un gobierno justo. Proverbios, capítulo 11, versículo 10. La estabilidad que Elom trajo permanece como un legado para Israel. Se le recuerda como un líder que, incluso sin batallas, hizo su parte para mantener la seguridad y la unidad de Israel, recordando al pueblo el poder de la paz. Isaías, capítulo 32, versículo 17. Abdón, hijo de Hilel y de la ciudad de Piratón, gobernó Israel durante 8 años. Su liderazgo se caracteriza por la prosperidad y el crecimiento de su ciudad natal, Piratón. Este periodo de paz refleja el cuidado de Abdón por su pueblo y su dedicación al orden y la seguridad. Jueces, capítulo 12, versículo 13. Piratón, bajo el gobierno de Abdón, se convirtió en un símbolo de liderazgo y organización. Esta ciudad ganó prominencia en Israel, representando el poder y la influencia que trae la paz.
El liderazgo de Abdón demostró cómo la prosperidad de una ciudad puede reflejar la bendición de Dios sobre la nación. Josué, capítulo 24, versículo 30. La influencia de Abdón era tan grande que convirtió a Piratón en un centro importante en Israel. Este desarrollo muestra que usó su posición para fortalecer la región, promoviendo alianzas y consolidando el poder de Israel. Jueces, capítulo 12, versículo 15. Además de ser un buen líder, Abdón fue un ejemplo de alguien que cuidaba de la estabilidad y la seguridad de Israel. Gobernó con paz, asegurando que la influencia divina se manifestara en su ciudad y en las tribus de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Piratón y el liderazgo de Abdón son recordados como un tiempo de paz y seguridad, reflejando cómo la obediencia a Dios trae armonía y prosperidad para la nación. Salmos capítulo 133, versículo 1. Abdón es descrito como un juez con una gran familia, teniendo 40 hijos y 30 nietos, todos influyentes y prósperos. Este detalle evidencia que poseía un amplio apoyo y respeto de su linaje, fortaleciendo su liderazgo. La influencia de su familia trajo seguridad y estabilidad a Israel. Jueces, capítulo 12, versículo 14. Sus hijos y nietos montaban 70 asnos, una señal de prosperidad y de una vida tranquila. Esto muestra que Abdón usó su liderazgo para bendecir a su familia, pero también para promover la estabilidad de la nación. La imagen de su familia unida refleja el poder de la alianza y la obediencia a Dios. Génesis, capítulo 49, versículo 11. La presencia de una gran familia en el liderazgo de Israel demostraba cómo Abdón y su linaje mantenían la paz y el orden. La familia representaba el respeto por la tradición y la fe de Israel, inspirando a otras familias a seguir su ejemplo. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 3. La estructura familiar de Abdón y su gran influencia muestran que fue un juez que valoraba el fortalecimiento de las raíces y la unión. Promovió un modelo de liderazgo que usaba la prosperidad familiar para bendecir a toda la nación. Proverbios, capítulo 11, versículo 29. Abdón, con su familia, representa un tiempo de estabilidad para Israel. Se le recuerda como un líder que incluso en tiempos de paz mantuvo al pueblo fiel y unido, protegiendo la fe y las tradiciones del pueblo elegido. Salmos capítulo 128, versículo 3. Los jueces menores, como Abdón y Jair, son recordados por su riqueza y numerosas familias, lo que simboliza bendición y prosperidad. Esta riqueza era más que un símbolo de estatus, reflejaba la bendición de Dios sobre sus gobernantes. Los jueces menores utilizaron sus recursos para promover la paz y la estabilidad. Jueces, capítulo 12, versículo 8. La prosperidad de estos líderes garantizaba que no hubiera necesidades que llevaran a conflictos internos. También impedía que el pueblo se desviara, ya que veía en los jueces un ejemplo de fidelidad a Dios que traía prosperidad y seguridad. Deuteronomio capítulo 28, versículo 11. La influencia de los jueces menores servía para mantener la nación unida y libre de las influencias de los pueblos vecinos. Su prosperidad era un recordatorio constante de que la obediencia a Dios conducía a la seguridad y la paz. Estos líderes mostraban cómo la fidelidad al Señor generaba armonía y protección. Salmos capítulo 37, versículo 25. La riqueza de los jueces menores también era una forma de mantener el orden y evitar rebeliones. Con abundancia, el pueblo podía vivir con tranquilidad, concentrándose en las leyes y en la fe. Este gobierno próspero era un regalo divino, evidenciando la bendición que acompañaba a la obediencia y al liderazgo piadoso. Jueces, capítulo 10, versículo 3. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an adjustable implant, 68 milligrams radio pain. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL.
Hi, I'm Cyndi Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis. But Cosentyx treats both. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 mg dose and adults with active psoriatic arthritis 150 mg dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX. Cosentyx works for me. Ask your doctor about Cosentyx. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. Estos líderes son recordados no solo por el poder, sino por la sabiduría en usar la influencia y la prosperidad para servir a Dios y bendecir a la nación. Aseguraron que Israel permaneciera seguro, unido y fiel a su pacto con el Altísimo, incluso en tiempos de paz. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Además de su función administrativa, los jueces menores tenían un papel espiritual significativo. Eran responsables de guiar al pueblo para mantener la alianza con Dios, asegurando que las leyes divinas fueran respetadas y la idolatría evitada. Su liderazgo protegía a la nación de influencias externas, promoviendo la pureza espiritual. Jueces, capítulo 2, versículo 18. Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón mantenían a Israel en paz, evitando que el pueblo se desviara de los caminos del Señor. Estos líderes sabían que la verdadera seguridad provenía de la fidelidad a Dios, y que solo Él podía proteger y guiar a Israel. La paz que experimentaron era un reflejo de la presencia divina en la vida de la nación. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Los jueces menores lideraban sin grandes batallas, pero mantenían la integridad espiritual de la nación, guiando al pueblo en tiempos de prosperidad. Este liderazgo silencioso mostró que la fe constante y la obediencia eran esenciales para preservar la identidad de Israel. Jueces capítulo 12, versículo 8. Con sus numerosas familias, estos líderes servían de ejemplo, incentivando al pueblo a vivir en armonía y obediencia a Dios. Demostraron que la bendición de Dios podría manifestarse en tiempos de paz, cuando el pueblo permanecía fiel y unido. Salmos, capítulo 51, versículo 10. El papel espiritual de los jueces menores es un recordatorio de que el verdadero liderazgo proviene de una vida de devoción a Dios. Lideraron con el ejemplo, mostrando al pueblo que la fidelidad resultaba en paz y prosperidad, bendiciendo a las generaciones futuras de Israel. Proverbios capítulo 11, versículo 10. Con el paso del tiempo, Israel comenzó a desear un liderazgo más centralizado, como las naciones a su alrededor. Este deseo llevó al pueblo a pedir un rey, marcando el final del período de los jueces y el comienzo de la monarquía. La solicitud de un rey fue un intento de unificación, pero también representó una falta de confianza en el gobierno de Dios. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. El deseo de tener un rey como las otras naciones mostró la vulnerabilidad del pueblo a las influencias externas. Incluso bajo el liderazgo fiel de los jueces, Israel anhelaba una estabilidad política que se alejaba del modelo de gobierno establecido por Dios. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7.
Dios atendió la petición de Israel, aunque fue un reflejo de su debilidad espiritual. Él eligió a Saúl como el primer rey, pero advirtió al pueblo sobre las responsabilidades y desafíos de una monarquía. El período de los jueces sirvió de preparación para esta transición, enseñando al pueblo la importancia de la fe y la obediencia. Jueces, capítulo 2, versículo 19. La transición a la monarquía trajo nuevos y constantes desafíos para Israel. Aunque los reyes trajeron unidad, también trajeron nuevas formas de tentación e idolatría. El período de los jueces dejó un legado de devoción a Dios y un recordatorio de que la verdadera seguridad provenía de la alianza con el Señor. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. Por lo tanto, el cambio a la monarquía fue un momento decisivo para Israel. Dios utilizó esta transición para continuar sus planes, pero el período de los jueces menores dejó claro que el liderazgo fiel a Dios siempre traería paz y protección para el pueblo. Salmos, capítulo 46, versículo 1. Los jueces menores enseñaron lecciones valiosas sobre fidelidad, paz y estabilidad. Sus liderazgos, aunque silenciosos, mostraron que Dios está presente en tiempos de tranquilidad y prosperidad. Recordaron al pueblo que la fe y la obediencia constantes garantizan seguridad y protección. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Estos jueces también demostraron que grandes hazañas no siempre involucran batallas o victorias visibles. Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón son ejemplos de líderes que usaron su influencia para proteger al pueblo y preservar su fe en Dios, demostrando que el verdadero liderazgo puede ser discreto y aún así eficaz. Proverbios capítulo 16, versículo 7. La vida de estos jueces muestra el valor del liderazgo familiar y tribal, y cómo esos lazos fuertes fueron cruciales para la cohesión de Israel. Enseñan que el compromiso con Dios es esencial para mantener la unidad y que la prosperidad es una bendición resultado de la fidelidad. Salmos capítulo 28, versículo 7. Además, los jueces menores reforzaron la importancia de evitar la idolatría y mantener la pureza espiritual. En una época de constantes influencias externas, estos líderes preservaron la identidad de Israel, enseñando al pueblo a confiar en Dios y vivir conforme a sus leyes. Josué, capítulo 24, versículo 15. Estos jueces nos recuerdan que Dios valora la fidelidad y el cuidado por el pueblo, incluso en períodos de paz. Su historia es un testimonio de que la verdadera fuerza proviene de una vida de devoción, compromiso y confianza en el Señor, y que el liderazgo fiel siempre será recompensado con la paz. Proverbios capítulo 3, versículo 5.